Ya llegan. Hi, everyone. Welcome to our last session of week 4, module 6. I'm very glad to be here with you in this last session of module 6. And I hope you the best for the next module. So welcome, everyone. Hi, Karen. Let's start now. In today's session, we are going to see some practice of the conjugation of verbs in the third person of singular. We'll see vocabulary to describe physical appearance, possessive adjectives, vocabulary of places in a city, and vocabulary to describe a place. So welcome again, and let's get started. The first topic of today's session is the conjugation of verbs in the third person of singular. We have already seen in the previous sessions, but it's very important to conjugate verbs in present simple. In the next module, that is module 7, you will see present simple versus present continuous. So it's very important that you manage so far present simple. So let's do the first activity to get some practice with the conjugation of verbs in the third person of singular. I'm going to copy the link in the chat. You can give a click to it. And let's see what the exercise has for us. So let's give a click to this exercise. And wait a minute, I'm going to share a screen. And this is the exercise. So here we have the third person of singular. Remember that in affirmative, when we conjugate a verb in affirmative with he, she, or it, we need to make some changes at the end of the verb. This is only for present simple affirmative, because in the negative and question form, we don't need to make any changes to the verb. Only in affirmative, when we conjugate a verb with he, she, or it. The most common ending, as you know, is S. For example, I talk, he talks. I drive, she drives. And then we have another ending that is ES. When the verb finishes with double S, for example, X, SH, CH, or O, like she fixes, it does. For example, she does her homework. And there is another ending that is IES. When do we use this ending? Well, with when a verb ends in Y and before there is a consonant, like tidy. You know, this verb ends in Y, but before Y, we have a consonant, tidy, tidies. But what happened when we have a Y and before a Y, there is a vowel? Well, in that case, we only add an S. So here we have, write the third person of singular of the verb. And we have, I walk, he walks. I go, he goes. What about the next one? I dance. I dance. What is the third person of singular of the verb dance? I dance. ¿Aquí? No, no sé. Sí, ¿no? We only add an S.
¿cómo sabemos que solamente a este verbo le vamos a agregar ese? Bueno, porque no entra en ninguna de estas dos categorías más. O sea, en la amarilla, en la categoría amarilla, el verbo dance no termina con ninguna de estas letras o sonidos, entonces no lleva ES y tampoco termina con Y, por lo tanto, tampoco lleva IES, por lo tanto, solamente le agregamos S. Y decimos dances, she dances. Speak. Si yo digo speak, termina con K el verbo, bueno, no entra ni en la segunda categoría ni en la tercera, por lo tanto, solamente le agrego S en tercera persona y digo she speaks. Study, aquí tenemos una Y y antes del Y tenemos, antes del Y nosotros tenemos una consonante, por lo tanto entra en la tercera categoría, Y, consonante más Y, si le cambiamos a IES y decimos she studies. Enjoy, también termina en Y, pero antes del Y hay una vocal. Por lo tanto, cuando hay una vocal antes del Y, solo le agregamos la S al verbo y decimos he enjoys. Ahora, fix, el verbo fix termina con X, entonces cuando un verbo termina con X y se conjuga con he, she, it en afirmativo, sí le tenemos que agregar S, entonces decimos he fixes. Jump. El verbo jump termina con P, con sonido de P. Entonces, no entra ni en la segunda categoría ni en la tercera, por lo tanto, solo le agregamos la S y decimos it jumps. Ahora sí, ¿cómo conjugas el verbo wash? Wash termina con el sonido de sh, que es el sonido de SH. Entonces, ¿cómo lo conjugas en tercera persona? Mos. I wash and he washes. Washes. ¿Por qué le pongo la ES? Bueno, porque termina el verbo con el sonido de sh, que es el sonido de SH. Entonces digo, he washes. Find. Find es un verbo que termina con el sonido de D, find, pero no está en la categoría 2 ni en la 3, por lo tanto solo le agrego la S. Entonces digo, she finds. Mary. Mary termina con Y y antes del Y hay R, entonces es esta. Antes del Y hay una consonante también. Por lo tanto, la Y la cambio a I latina y le agrego ES. He marries. Keep. Termina con P, no entra ni en la segunda ni en la tercera categoría, simplemente le agrego la S. Keeps. Love. Love termina con vocal, sí, pero la vocal no se pronuncia. La vocal no se pronuncia. Entonces, solamente le agrego la S. Loves. Bother. I bother. Bother, que quiere decir molestar. No entra ni en la categoría 2 ni en la 3. Por lo tanto, simplemente le agrego la S. Bothers. He bothers. Él molesta. Sing. Sing termina con el sonido de G, pero no entra en ninguna de estas dos categorías, ni la amarilla ni la rosa. Solamente entonces le agrego S y digo, she sings. Lie. Lie, yo miento. He lies. Entonces también le agrego nada más la S. Y catch termina con el sonido de ch, que es el sonido de CH. Y por lo tanto, digo catches. He catches my attention. Él capta mi atención, por ejemplo. He catches my attention. Y bueno, ya tenemos estos verbos conjugados en terceras personas, que son he, she, it, en afirmativo presente simple. Ahora sí, en el segundo ejercicio, choose the correct option. In this case, we'll find sentences in present simple.
Todas las oraciones que están aquí están en presente simple. La mayoría estén en su forma afirmativa, pero también podemos encontrar preguntas y forma negativa. En la primera dice, Samantha like o Samantha likes playing tennis. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Likes. Exactamente. Likes. Next one, we makes delicious cakes. What is the answer? Make. Y según dije, me voy temprano para venir. Right. We make delicious cakes. Next, Uncle Tom feeds or feeds the dogs every day. What is the answer? Uncle Tom feeds, right, because he's the third person of singular. And remember that when we conjugate a verb with he, she, or it, we does. But with the other pronouns like I, you, we, and they, we need do. So in this question, De lo que vayas en la do escuela. they or does they? Desayunas. Does. Das, pero das solamente lo ocupo con he, she, it, y aquí estoy hablando de ellos, por lo tanto uso do. Do they live in London? ¿Viven ellos en Londres? My brother eat or my brother eats a lot of hamburgers. It's. Eats, okay. Next, you always come or you always comes to class early. Come. Comes. Comes no, so come, yes, you are right. You always come, sin la S porque no estamos conjugando con he, she, it. La G, they all work or they all works in the post office. Works. Work, solito, porque también estamos conjugando con they, y cuando conjugo con they, I, you, and we, no necesito la S solamente la necesito para he, she, or it. The giant panda, aquí estamos hablando del panda gigante. The giant panda live or the giant panda lives in China? Cosas que hacer. Leaves. Lives, claro, porque estoy hablando del panda. Foxes, aquí estoy hablando de plural, los zorros. Foxes live or lives in the forest? Leave. Live, ajá, just like that. The earth, aquí estamos hablando de un hecho. The earth around the sun. La tierra se mueve alrededor del sol, ¿no? La teoría de Nicolás Copérnico. Aquí entonces, si estoy hablando de la tierra, digo move or moves. No. La tierra la considero como tercera persona del singular. Se puede sustituir por it. No la puedes sustituir por ella porque la tierra no es mujer, ni por él. Pero sí la puedo sustituir por it, porque está en singular y es tercera persona, entonces es moves. The earth moves around the sun. You don't or you doesn't often go to the gym. Don't. Yes, and Michael doesn't drive. Aquí, bueno, tenemos una oración en negativo. Cuando tenemos una oración en negativo, en presente simple solamente necesitamos los auxiliares don't o doesn't. En este caso, como estamos hablando con tercera persona, necesito doesn't. Y el verbo no lo modifico, se queda igual, por lo tanto es drive. Michael doesn't drive to work. No importa si es tercera persona, el verbo se queda igual en negativo porque ya tengo el auxiliar doesn't. What about letter M? Do he or does he know how to swim? Do he? En este caso, he es tercera persona. Y recuerden que para las terceras personas necesito does. Entonces es does. Does he, does she, does it. Y el do lo utilizo con do I, do you, do we, and do they.
Lisa and Nancy often jog or often jogs in the park. Lisa and Nancy son ellas, yo estoy hablando de ellas. Entonces, ¿cómo conjugas el verbo jog o jogs? Jogs. No están echando a perder ahí. Jog. Solamente lo conjugamos sin S porque estoy hablando de ellas, de Lisa and Nancy. Lisa and Nancy often jog in the park. These children ride or these children rides their bikes to school every day. Aquí estoy hablando de los niños, que es plural. Entonces, cuando estoy hablando en plural, no necesito agregarle S al verbo, simplemente digo ride. These children ride their bikes to school every day. What about letter P? My sister never tidies. Ve, aquí tenemos dos formas de decir tidies, pero una es la correcta. ¿Cuál es la correcta? No, no sé. La correcta es esta. ¿Por qué? Por la regla que tenemos aquí arriba. Tidy, mira, aquí está el verbo. Cuando hay una consonante y luego sigue una Y, como en el caso de tidy, cuando conjugamos con he, she or it, la Y se pasa a I latina y se le agrega ES. Entonces, lo correcto es decir así, no así. Tidies con I latina, ES. Luego tenemos una pregunta. Does your brother run or runs fast? Cuando tenemos el auxiliar, does, ya no necesitamos agregarle nada al verbo, por lo tanto se queda normal. Does your brother run? No importa si es tercera persona, pero cuando ya hay un auxiliar, ya sea en pregunta o en negativo, el verbo ya no se altera, se queda igual. Y la última, you and your mom don't cook or doesn't cook. Dice, tú y tu mamá no cocinan. Entonces, tú y tu mamá, pues son ustedes. Y tenemos que agregar el auxiliar don't, porque para ustedes necesito el don't. El doesn't solamente lo utilizo con he, she or it, pero aquí estoy hablando de ti y de tu mamá. Entonces, tú y tu mamá, pues son ustedes, por lo tanto uso el don't. Vamos a revisar la clave de este ejercicio. Ah, y aquí hay una mala. ¿Por qué está mal? Bueno, porque me equivoqué al momento de escribir la A. En lugar de A puse S. Y entonces es dances. Bueno, es un error de dedo, pero suele pasar. Todo lo demás está bien. Bueno, ¿cuál fue el propósito de este ejercicio? Bueno, el propósito del ejercicio es saber conjugar los verbos, principalmente en tercera persona del singular en afirmativo. Pero también tenemos cómo conjugarlos en pregunta y cómo conjugarlos en negativo, que realmente el verbo no se altera. Simplemente le agregamos los auxiliares do o das para pregunta o don't o doesn't para negación. Bueno, vamos a regresar a la presentación. Y tenemos otro ejercicio para practicar la conjugación de los verbos. Vamos a ver la conjugación. Aquí está. Aquí está la liga en el chat. Vamos a ver la conjugación. Y otra vez tenemos las mismas reglas. Tenemos la ES, IES o ES. Perdón, o S nada más. Cuando conjugamos un verbo en afirmativo con he, she or it, estas son las reglas que se aplican. Y aquí tenemos varios verbos que tú tendrías que conjugar con tercera persona, o sea, con he, she, and it. Recuerda que he, she, and it siempre van a ser singular.
siempre van a ser singular. Él, ella o eso. Por ejemplo, teach. ¿Cómo conjugas este verbo con he, she or it? She. Termina con CH, entonces teaches. Lo decimos así. Teaches. Ahora, el verbo supply. Supply, que es proveer. Supply termina con Y y antes del Y hay una consonante. Entonces, cuando una consonante antes del Y, pasa al verbo. Decimos, lo usamos con IES. Y luego tenemos el verbo pas. El verbo pas termina con doble S. ¿Cómo lo conjugas en tercera persona? De acuerdo a las reglas que están aquí arriba. Pas. Te digo que te pasas. Perdón. Con paes. Pases. ¿Por qué pases? Termina con doble S y cuando el verbo termina con doble S y se conjuga con he, she, it en afirmativo, le agregamos ES. He or she or it passes. Luego tenemos el verbo add, que significa agregar. Bueno, al verbo solamente le agregamos la S, adds. Supply es la misma terminación que supply, entonces decimos applies. Study es Y y antes del Y hay una consonante, por lo tanto también lo cambiamos por IES, studies. Luego tenemos empty, es un Y y antes del Y hay una consonante, por ejemplo, entonces decimos empties. Vaciar, por ejemplo. Vaciar el bote de basura, yo lo diría en inglés. Empty the bin. Empty the bin. O él vacía el bote de basura. He empties the bin. El do termina con O. Por lo tanto digo does. Carry. Aquí hay otro ejemplo. Es Y y antes del Y hay una consonante y digo carries. El verbo watch, ¿cómo lo conjugas en tercera persona? Como bite. El verbo watch se le agrega, mira, termina con CH, entonces solamente le agregamos la terminación S. Y decimos watches. Watches. Love. Love solamente le agregamos la S. Loves. Kiss termina con doble S, entonces ¿qué pasa si termina con doble S? Ah, pues le agregamos, de acuerdo a la regla, le agregamos ES al verbo. Entonces kiss, kisses. She kisses her mom, por ejemplo. Swim termina con M, entonces nada más le agregamos la S, swims. Walk, lo mismo pasa con walk, nada más le agregamos la S, walks. Pero ¿qué pasa con el verbo fly? Hay una Y y antes del Y hay una consonante y la Y se pasa por I latina y le agregamos ES. It flies, ¿no? It flies. Por ejemplo, si estamos hablando de un pájaro. Follow. ¿Cómo conjugas este verbo con tercera persona en afirmativo? ¿Le agregas S, ES o IES? ¿Cuáles de esas terminaciones le vas a agregar? ¿La Es la IES o la ES? la ES. No. Aquí están las reglas. ¿Cómo termina el verbo? Termina con follow, con W, pero tiene el sonido de vocal. Entonces no entra ni en la primera categoría de ES ni en la segunda, por lo tanto solamente le agrego la S. Ah, ok. Y decimos
follows. Cry. ¿Cómo conjugas cry? Cry sí entra en una de estas categorías. ¿En cuál entra? Y ese. La de IES. Claro que sí. Entonces, cries. La Y la cambio por I latina y le aumento ES. Think, el verbo pensar. El verbo pensar no entra en ninguna de estas, entonces solamente le agrego la S al verbo. Thinks, él piensa, yo digo he thinks. Wash, ¿cómo conjugas este verbo? Wash, ¿qué es lavar? Ese. Wash. Ah, Wash. washes, con ES. Y luego tenemos fax. Fax termina con X, entonces por lo tanto lleva la terminación ES cuando va conjugado con he, she, or it. Faxes. Lose. Solo le agrego la S. Exactamente. Loses. Enjoy. S. No, S. Podría ser IES siempre y cuando antes del Y haya una consonante, como en el caso de cry. Pero antes del Y aquí no hay consonante vocal, por lo tanto, nada más le aumento S. He enjoys. Tell. S nada más. Nada más. Tells. Sí. El verbo sí, que es ver. Nada más la S también. Exacto. Nada más la S. Sees. Visit. Igual, ¿no? Nada más la S. Visit. Yes. Try. Aquí sí hay una Y y antes del Y hay una consonante. Entonces es la regla que está aquí arriba. Antes del Y hay una consonante. Por lo tanto digo try. Try. Tries, que quiere decir intentar. Lock, que quiere decir cerrar con llave. Lock. S. Nada más le aumento la S. Ok. Locks. Sí, porque termina con K. Nada más. Fix, aquí sí termina con X y las que terminan con X y le aumento ES. Entonces diría fixes. Después, March. March termina con CH. Entonces aquí está en la primera categoría. Por lo tanto digo marches. Ask termina con K. Ah, no, perdón, wonder termina con un sonido consonante. Y S. wonders. Ajá, lo mismo pasa con asks. Solo le agregamos la S. Say. Este verbo es, ¿qué hacemos? ¿Qué le agregamos? S. Nada más S, S. que antes de la Y hay una vocal. Y lo mismo pasa con play. Antes del Y hay una vocal, por lo tanto, nada más le agrego la S. Verbo catch. S. ¿Ah? El verbo sit. S nada más. Sit. Dance, bueno, esto ya lo habíamos hecho. Dances. Long. Long, que como verbo es añorar. Longs. Nada más S. Go, ahí sí le tenemos que agregar ES porque los que terminan en O, aquí está la regla, le tenemos que agregar ES. Y reply, reply que es contestar. Solo la S. Tenemos la Y, antes de la Y hay una consonante. Por lo tanto, tenemos que poner IES. Y decimos replies. Feel. Un S nada más.
Sí, nada más. Feels. Work. También. Solo es He works. Match. match. También nada más la dice, ¿no? Match. No, aquí sí termina con Ok. CH. Los que terminan con Ese. CH, aquí está, les tenemos que agregar ES. Entonces decimos matches. Y ya está nuestro ejercicio. Vamos a darle clic. Ujú. Oh, no, no salió la respuesta. ¿Por qué? Ujú. Es que me mandan un aviso de que mi conexión es inestable. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Teaches, supplies, passes, adds, aquí nada más le aumentamos la S, applies, aquí sí le aumentamos ES y ES, lo mismo que aquí, studies. Next, empty. Ese. Y ES, empties. Porque está la Y, la consonante y la Y, dudas. Carry, carries. Watch, watches. Love, loves. Kiss, kisses. Swim, swims. Walk, walks. Fly, flies. Follow, follows. Cry, cries. Think, thinks. Wash, washes. Axis. Lose, loses. Enjoy, enjoys. Tell, tells. See, sees. Visit, visits. Try, tries. Lock, locks. Fix, fixes. March, marches. No, estoy poniendo acá. Fixes, marches. Ask, asks. Wonder, wonders. Nomás le agregamos la S. Wonders. Say, Sí. Play. es plays, nada más le agregamos también la S. Catch, y le agregamos S, catches. Sit, igual nada más le agregamos la S, sits. Dance, igual, dances. Long, longs, como verbo es añorar. Go, goes. Reply, replies. Feel, feel, feels. Work, works. And match, matches. Y ya está. Espero que ahora sí
mi máquina no falle con la clave de este ejercicio. Aquí hay un verbo que está mal. Bueno, wonder nos las pusieron en rojo, pero está bien. Nada más lleva la S. No hay nada mal en este verbo, wonder. El verbo sí también está bien. Pero ¿qué pasa con este verbo? En lugar de K, que puse G. Y entonces, ¿sí existe la palabra con G? Claro que existe, significa cosas. Pero quiero decir pensar, él piensa o ella piensa, necesito things. ¿Sí? Aquí me la pusieron mal porque en lugar de K yo le puse G. Pero bueno, la idea de este ejercicio, el propósito fue jugar los verbos en afirmativo, presente simple con terceras personas como he, she or it. Bueno, vamos a regresar a la presentación y vamos a ver qué tenemos más. Vocabulary to describe physical appearance. Bueno, tenemos vocabulario para describir aspectos físicos. Vamos a pegar la liga. Y aquí tenemos el vocabulario. We have vocabulary to describe people in terms of physical appearance. So here we have the pictures of different people. And we are going to label every picture with a word in the box. For example, we have straight, we have eyebrows, we have blonde, we have bell, curly, mustache, wavy. We have wavy, que es la forma del cabello, wavy. And we have a beard, que es barba. Entonces, ¿qué palabra utilizarían con la primera persona, con esta persona que está aquí? Bart. Beard, que tiene barba. Bueno, vamos a ponerle beard. Acuérdense que hay varias palabras que se pueden confundir. Una es oso, que es bear. Es pájaro, que es bird. Otra que es cerveza, que es beer. Y esta que es barba, que es beard. Todas son muy similares, pero sí se pueden distinguir con la pronunciación. Este es beard. Vamos a ver en la siguiente imagen. ¿Qué palabra le pondrían? Bye. ¿Cómo es su cabello? What is his hair like? Chino. Curly. Ajá. Algunos alumnos le ponen Chinese, pero no, Chinese es la nacionalidad. Pero bueno, es curly. Nos queda un minuto. Primera parte de esta sesión. Recuerden regresar a la segunda con la misma liga por si se nos corta en un momento. Y luego tenemos la tercera imagen. ¿Qué le pondrían? Que no veo. No sé. Hair like.